señoras y señores, damas y caballeros. Bienvenido a este su programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, horizontal, donde día a día aireamos información con el fin de que usted haga su propia opinión. Buen día, don Licho Mato. Usted con esa camisa roja parece que va a ir sobre la estratosfera. Buen día, don Gregory. Buenos días, Isidro. Buenos días, Licho. Bienvenidos a este martes que parece el lunes. Buenos días, buenos días. Hoy es día San Valentín. Buenos días. Pero ven acá. El toro descubrieron que el que anda vestido de rojo camina más rápido. Sí, sí, sí. Eso es una investigación profunda que han hecho las mejores universidades del mundo. Gracias Mire, a Dios, estamos en esta parte ya de hoy para comenzar un nuevo conversatorio, como ustedes decían. Saludos, espero que les haya ido bien el fin de semana. Mire, un día como hoy en la historia dominicana hay fechas importantísimas. Ramona Adalgisa Pantaleón Fernández nació un día como hoy. Una gran actriz, no sé si ustedes la conocen. Adalgisa Pantaleón. Sí, trabajó en obras de teatro y trabajó con Rafael Solano, etcétera, etcétera. Adalgisa Pantaleón es más conocida por sus dotes de cantante y también por su participación en el grupo 440 durante muchos años. Su hijo es artista también. Muy bueno. Cantante, escribió un libro de poemas en el 95, Mi Silencio Roto. Poetisa también. Andrea Evangelista Rodríguez Peroso, que falleció en el año 47, una médica, poeta y narradora dominicana. Realizó sus estudios en la Sultana del Este. Y, bueno, San Pedro de Macorís. Sí. Rafael Estrella Ureña, nació en 1889, murió en el 45. Es un político de Santiago, ¿no? Muy bueno. Tuvo soporte de la transición hacia la dictadura de Trujillo. Un hombre... Debe ser pariente del actual presidente del Congreso, ¿verdad? Del Senado. Sí, es de esa descendencia. Igual que el general Piro Estrella y Estrella Sala. César Augusto de Wynne Lavandier, historiador, profesor. ¿Perdón? Gregory. ¿Eh? Es amigo de Gregory. Historiador, profesor y almirante de la Marina de Guerra Dominicana. Comandó en plena guerra mundial el buque mercante San Rafael al momento de ser hundido por un submarino alemán cerca de Jamaica. De mucho prestigio el almirante Lavandier, de Wynne Lavandier. Sí, mucho prestigio. Falleció en el 2007. Héctor Valdés Albizu, el presidente del Banco Central. Ese es el amigo del Licho. Sí, amigo mío, me saluda. Aquí tengo mi compañero. Ya. Déjelo ahí, déjelo que un día como hoy nació Danilo Medina Sánchez. Sí, Danilo Medina. Ajá. Danilo Medina. Tengo aquí mi asistente. Y Abelino Stanley Rondón. Nació un escritor dominicano, poeta. Fernando Rafael Geral Siracusa, un músico dominicano, nació en el 59. Y el más importante de todo, nació Andrés Mato, conocido como Licho, el mejor productor de la televisión, de programas de tertulia en la República Dominicana, el Caribe, y desde el norte, desde Canadá hasta Argentina al sur. No hay Entonces, y por eso se vistió de rojo, porque se vistió como si fuera una vela de cumpleaños. Gracias. Felicidades, don Licho. Se le quiere más que a billetes de 500 euros que existen. Licho, ya empezaron las felicitaciones en la casa. Y los regalos desde ayer.
Sí, pero no se pueden adelantar los regalos, eso no es bueno, adelantar los regalos. Los regalos hay que darlos el mismo día. No, al Licho comenzaron a enviarle a él recibir regalos desde ayer. A mí me consta. Y ahora que está en el gobierno recibe más. Cuando no estaba en el gobierno recibía muy poco. Ahora recibe muchos regalos. No, recibía muchos, porque Sí. la buena voluntad de la gente siempre se expresaba. Está bien. Usted está hablando como político ahora. Se lo vamos a aceptar. Hay un dato que no conocemos. Bueno, ya sabemos que cumples años. Es un día 10 de noviembre, pero no sabemos el año. Por casualidad, ¿tú sabes el año? Sí. El siglo pasado. Yo nací en el siglo pasado, al final del siglo pasado, ya en la segunda parte del siglo pasado. En el último tercio. En la segunda parte. Ah, Licho bueno, debe fue sincero por lo tener. menos. Mire, un día como hoy es inaugurado el Aeropuerto Internacional de Punta Caucedo, que lo llamaron Aeropuerto Internacional General Trujillo. ¿Qué le parece? Seguro, Hoy, Peña Gómez, el Aeropuerto Internacional Peña Gómez hoy. Yo creo que se hizo justicia con el nombre, ¿no? Seguro. Con el nombre de Peña. Punta Caucedo surgió, es bueno histórico, sustituyendo al aeropuerto General Andrew, que era un aeropuerto que estaba en lo que está hoy el polígono de la San Martín, el Centro Olímpico, entre la Máximo Gómez, entre la 27 y esa parte ahí. De ahí era que partían los vuelos y llegaban. Y un día un avión le cayó en la casa de una hermana de Trujillo, en la César Nicolás Penso, eh, cerca de donde está la embajada. Entonces, no, perdón, más para allá. ¿La Entonces, embajada de qué país? Porque hay muchas embajadas. Cuando aquí se dice la embajada, es la embajada. es una sola. La embajada, ya. Entonces, este aeropuerto había que quitarlo. La hermana sufrió muchísimo, no le pasó nada, nada más que el susto, pero hubo que quitarle. Ahí construyeron el aeropuerto en Punta Caucedo, que es hoy el José Francisco Peña Gómez de las Américas. Por un decreto de la Cámara de Diputados del 20 de mayo de 1998. Correcto, esa pieza la sometió. Usted era diputado en esa época, ¿verdad? No, esa pieza la volvió a someter. Yo llegué en agosto del 98, junto con Peñaguaba, que fue que elevó esa propuesta que la había sometido antes, creo que Darío Jesús, no recuerdo. Así se aprobó esa. Era solo, había que quitarle, le iban a quitar el nombre de las Américas. Hubo una negociación de que porque las Américas estaba establecido y ponerle todos los dos, que fue también como un recorte al proyecto, porque le pusieron las Américas, José Francisco Peñagó. La idea era que en el mundo entero conocieran el nombre de José Francisco Peña Gómez mediante el aeropuerto también. Pues está bien, señores. Ayer hubo mucha política, hubo mucho derrame de sangre, feminicidios, hubo grandes demostraciones de la intolerancia humana en esa parte. Quiero iniciar el programa resaltando la presencia del presidente de la República en La Vega. La Vega tiene un mercado que tenía más de 20 años, que estaba siendo comenzado desde el 2005, por ahí, 15 años, que estaba siendo comenzado y nunca se le daba término. El domingo, el presidente Luis Abinader se trasladó allá, ordenó la construcción del mercado de La Vega, más de 100 millones, y la construcción de varias calles y carreteras que permiten la entrada de productos de distintos campos de La Vega hacia ese mercado. Fue una gran obra, una gran decisión y se tiene ya mucha contentura en el pueblo de La Vega. Así es que no sé si Elvin tiene algún video sobre esa visita. Don Luis Abinader, el presidente allá a La Vega. Elvin, me contesta si tienes. Creo que esa era la idea. Si tiene alguno, pues con mucho gusto me la pone.
dice por aquí. Lo cierto es que el presidente ha prometido hasta ahora 113.000 millones de pesos en obras en 86 días de gobierno. ¿Cuántos? 113.000 millones de pesos en obras ha prometido. Pero todavía queda mucho por prometer, porque como 900.000 millones de pesos. La contabilidad de esos millones van a comenzar a ser verificadas el año que viene, a partir de enero, febrero, cuando comience la construcción de todas esas ofertas. Y veremos la capacidad de sus directores, de sus ministros, directores, etcétera, de llevar adelante esas ofertas, de hacerla realidad. No es mucho, 113.000 millones, si a ver, vamos para un país que tiene un billón de pesos en presupuesto, ¿no? Siendo como el 10%. Pero llevar adelante este tipo de proyectos requiere de recursos humanos, recursos materiales y los recursos financieros que deben estar garantizados. Que así sea. ¿Don Gregory? Sí, decía, cuando tuve inconvenientes con la comunicación, que en La Vega hubo el anuncio el fin de semana de facilidades para que los agropecuarios, los productores agropecuarios puedan adquirir préstamos a tasa cero vía del Banco Agrícola. Esto es una buena información y un fomento de esta manera, un empuje de esta manera al sector agropecuario es importantísimo. Tasa cero, y lo que tienen es los beneficiarios que corresponder y hacer los pagos de sus préstamos y quedar bien, como decimos. Pero buena medida, primera vez que sucede esto, tengo entendido. El presidente del Banco Agrícola, o director, como se llame, administrador, anunció al comienzo del gobierno que habían 5.000 millones de pesos para esos programas, y anunció de que aproximadamente le iba a adjudicar 200 millones de pesos a cada provincia, aproximadamente 200 millones de pesos a cada provincia, lo cual es una buena noticia desde el punto de vista de que va a horizontalizar la distribución del crédito, que no lo va a enfocar o lo va a focalizar en 2 o 3 o 7, 8 provincias, sino que va a tratar de que el dinero corra, fluya en toda la geografía nacional. Es importante que Montecristi sepa que tiene sus 200 millones, que tiene que haber sus agricultores que hagan sus proyectos y los presentes, y así sucesivamente cada una de las provincias. Yo creo que la filosofía es positiva. Correcto, así es. También una noticia positiva que quiero resaltar, atención Elvi, para que me tenga en queue el video. El ministro de Obras Públicas se presentó al municipio de Los Alcarrizos. Allá estuvo el presidente la semana pasada. Ustedes saben que Los Alcarrizos es un laberinto en el tránsito, y que ese laberinto también hace difícil el tránsito en la autopista Duarte, de lo que es del 25 hacia la capital. Entonces, buscándoles soluciones, el gobierno, el ministro anunció que en enero, es decir, en 2 meses, se iniciarán los trabajos de la construcción de una avenida de circunvalación que va a descongestionar y a darle salida al tránsito desde Los Alcarrizos, desde la autopista Duarte, que va a comunicar la 6 de noviembre en lo que tiene que ver por la parte oeste de Los Alcarrizos hasta la autopista Duarte. Eso es una obra que también ha sido bastante bien valorada, porque realmente se necesita en esa parte. Tiene el video, él, ojalá que lo pueda colocar. Sí, yo creo que ya lo puede colocar. Estoy esperando que usted lo pida.
para toda esta población. Los Alcarrizos tiene una población que supera los 300.000 habitantes y esta vía, que es una vía que está planificada hace más de 24 años, el presidente ha tomado la decisión de que se ejecute y hemos estado caminando por lo que va a ser todo su trazado para disponer en los próximas, ya a partir de este momento se empieza a trabajar en actualización de presupuestos, revisión de diseños, con la intención de que muy a principio de años, del año entrante, se le esté dando inicio a este importante trabajo. Bueno, nuevamente estamos al aire, don Licho. Ya transcurrió el video y tenemos una serie de temas en su agenda. Usted como cumpleañero tiene el dominio total de la agenda. Antes de pasar a otro tema, quisiera reconocer mi agrado por esa información, ese anuncio que hace el ministro de Obras Públicas. A Alcarrizos es un pandemonio. Ir a los Alcarrizos es más difícil que ir a Pedernales, porque en Pedernales uno se va en la carretera del sur y llega en 4 o 5 horas, pero en los Alcarrizos, para recorrer 1 kilómetro, tú duras más de 1 hora. Qué bueno esta información, y descongestiona en parte la entrada de la capital vía norte, vía el kilómetro 9, porque los vehículos ahora no tienen que salir de los Alcarrizos y cruzar por el 9 o, en su defecto, tomar la carretera de Mano Guayabo. O sea, descongestiona bastante el tráfico vehicular por esa zona. Así que bienvenida esta obra, y el metro también va a continuar van a iniciar la extensión de la línea 1 en el día de hoy. Eso es por parte de la OPRET. Y también el teleférico va a ser ampliado, esa parte, o sea, la capital va a tener una mayor circulación en la parte oeste por los municipios de Santo Domingo Oeste y de los Alcarrizos. Es una gran decisión del gobierno en torno a el caótico tránsito que vive la capital. Hacían falta esas obras aquí en lo que es el Gran Santo Domingo. La inversión estaba destinada en obras de infraestructura viales básicamente al interior del país, que también son importantes, pero qué bueno que a nosotros, que somos más, nos está tocando ahora, nos empieza a tocar. Otra cosa que es bueno, que quiero resaltar, es la situación. Esta semana hubo muchos casos de feminicidio. Entonces, hace falta la aplicación de una política. Hubo un individuo que se dio a la fuga luego de asesinar a 3 miembros de una misma familia. Se dice que tenían vínculos. Parece que se ha perdido la conexión con Lillo. Sí, lo cierto es que sí, adelante, por favor. Y ahí volviste. El otro caso es una muchacha que está siendo amenazada, ya ha subido un video 2 veces a las redes y no le han hecho caso. Eso como que deja mucho que desear en términos de la ejecución de una política de protección de la mujer amenazada en ese sentido, pero peor es que uno no sabe las medidas que se deban tomar. Uno sabe, cada quien tiene un grupo, una política a aplicar, pero las políticas que puedan detener esta permanente amenaza del feminicidio en la República Dominicana. Hay algunos que piden pena de muerte para los hombres que asesinan a la mujer. Hay otros que piden cadena perpetua. Hay otros que hablan de la atención a la mujer en casas de acogida.
Y hay miles de soluciones, de sugerencias, que ninguna aparentemente se aplica con eficacia exacta. No sé qué es lo que hay que hacer. Hay gente que pierde los estribos, como yo, que digo que a cada persona que asesine así, en esas condiciones, esa persona no está en condiciones mentales para compartir en una sociedad. Porque esa persona que asesina a su familia, que se intenta asesinar a él, no está en condiciones. El que se asesina, la lástima que se asesine, pero hay otros que no lo hacen. Entonces, esa persona no está en condiciones de compartir, de vivir en sociedad. Y habrá que tomar medidas drásticas con eso. Una política de orientación del Estado. El año pasado. Este caso de los feminicidios es tan difícil. Yo no mencionaría ni la palabra controlar, porque eso es impredecible, es incontrolable. Yo he estado viendo, por ejemplo, en España. En España ahora, a causa de la pandemia, o dentro de la pandemia, ha habido un incremento de feminicidios. Aquí hemos visto cómo están reproduciéndose ahora, tú lo explicas. Y es que la reacción del hombre, de la mujer, básicamente del hombre en la mayoría de los casos, es impredecible. Y ahí viene el problema de la educación familiar, el problema de los conceptos cristianos que tenga cada persona, el autocontrol, pero todo eso en determinado momento evidentemente se pierde. Ese es un mal muy difícil de manejar. Y reitero, no me atrevo a mencionar la palabra controlar, porque ¿cómo se hace? Ojalá que alguien pueda, alguna autoridad, a alguien se le ocurra algo para poder controlar eso. ¿Se podría? ¿Cómo? El año pasado, por la vía del feminicidio, quedaron 122 huérfanos en la República Dominicana. No solamente el trauma que crea en el entorno familiar, sino la secuela que deja con los niños, sobre todo cuando son infantes, a la vera de quizás de algún abuelo o muchas veces a la vera del Estado. Entonces, el tema del feminicidio, tú lo has dicho, es un tema educativo, etcétera, pero deben establecer algunas normas más fuertes, algunas leyes más fuertes, porque mientras se educan, mientras se modifica el sistema, mientras a los niños de primaria les inculcan que el feminicidio, etcétera, etcétera, eso pasan una o dos generaciones. Estamos hablando de 30, 40 años. Y mientras tanto, la tasa de feminicidio está allí, a veces sube, a veces baja, pero poco. Y hay que establecer mecanismos rápidos para que la gente entienda de que no puede aplicar esas medidas en sus pleitos familiares. Bueno, pero habrá que tomar... Esta noticia, el 27% de los huérfanos por feminicidio han sido testigos del hecho. Tú sabes el impacto psicológico que le da a un infante, a un niño, ver cómo matan a su madre y el trauma que le causa a esos niños. Dice, el 27% de huérfanos por feminicidio fue testigo del hecho. Es una noticia de junio de este año. ¿Perdón? Pasmosa, porque le queda un trauma y eso crea un impacto terrible en esos. La noticia dice que son de los registrados en el año 2019. O sea, si hablamos 122 huérfanos, el 27% estamos hablando de 30, 40 niños que observaron ese hecho dantesco. Es malo como quiera. Es tiempo de pausa, ¿verdad? Sí, vamos a una pausa. Usted en su agenda, que en estos 3 días parece que la llenó de una cantidad importante de temas. Sí, hay muchos temas, muchos temas.
Se me ocurre mencionar el grado de infecciones en cantidad que ha habido en los Estados Unidos. Señores, Estados Unidos tiene más de 10 millones de personas que al día de hoy han sido afectadas por el coronavirus. Más de 10 millones de personas. Un tema que ha modificado la agenda mundial, esta pandemia que estamos viviendo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es posible que la definición, el curso que hayan tomado las elecciones recién terminadas, haya sido definido básicamente por el tema de coronavirus, por el enfoque que el presidente Trump le dio a esta enfermedad desde antes de llegar a esa nación norteamericana. El enfoque y el trato, el tratamiento. Eso aparentemente es lo que ha decidido la situación que Trump está viviendo hoy. En otras naciones hemos visto lo mismo. Señores, esto es inaudito lo que estamos viviendo. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, agradablemente, dentro de lo que se puede mencionar, hemos visto que el índice de contagios ha ido disminuyendo en los últimos 2 meses. Ayer el nivel que dieron las pruebas realizadas y los contagiados estuvo cerca del 10%, antes de ayer también. Las últimas 4 semanas el promedio de positividad es de 9.9, menos de 10. Por suerte nosotros no estamos en el momento más álgido, como estuvimos en el mes de julio, que llegamos a alcanzar más de un 30% de promedio de positividad. Las UCI, o sea, los internamientos de personas que están en cuidados intensivos, sí ha subido levemente en los últimos días. Esto hay que prestarle atención. Y repito, por suerte el promedio de contagio no está en un nivel de alarma. Hay personas que están manejando una cifra de 14, 15% de promedio de positividad. Y yo les exhorto a que miren bien, porque parece que están sacando ese dato del informe diario que rinde el Ministerio de Salud Pública. Esa cifra de positividad de 14, 15 es positividad diaria durante todo el periodo desde que empezó la pandemia. Entonces, esa cantidad es en referencia a eso. Dense cuenta que hay, por ejemplo, 600,000 y tantos de pruebas, hay arriba, encima de ese dato estadístico, y viene entonces el porciento de positividad diaria, que es 14 y tanto. Y hay evidentemente una confusión y piensan que ese es el promedio actual de positividad. No, ese es de todo el periodo, pero las últimas 4 semanas estamos alrededor de 9-10%. Con referencia también a este tema, el presidente ha dicho que no tiene intención de modificar el toque de queda para el periodo navideño, ni para el 24, ni para el 31, porque no quiere que eso motive un rebrote, que vaya a dar puerta abierta para un rebrote. Hay posiciones encontradas respecto a lo que quiere la población. Hay muchas personas que dicen, no, pero déjennos por lo menos compartir los días de Navidad, déjennos circulación libre. Hay otros grupos, otra parte de la población importante, que dice, no, debemos mantenernos tal como estamos hasta ahora. Están divididas las opiniones respecto a esto. Si algo está saliendo bien, yo soy partidario de que no se cambie. Entonces, este año ha sido totalmente inusual, atípico. Semana Santa, aquí no se celebró Semana Santa. Hay muchos eventos que se han suspendido, que no se han realizado. Nuestro deporte rey, la pelota invernal, debió haber iniciado en octubre, no ha iniciado, va a iniciar en los próximos días, pero la podremos ver por televisión y escuchar en radio las transmisiones, porque no podremos ir al estadio a ver nuestros jugadores. Entonces, es una situación que debemos ser mesurados,
hemos visto cómo hay siempre desmanes en aglomeramiento de personas, aglomeración de personas. En fin, los músicos han tenido una parte muy difícil, las orquestas, muy difícil, no están trabajando. Hay un plan del gobierno para que ellos puedan reactivarse. No han explicado muy bien cuál es la manera de reactivarse, que no haya aglomeración. En fin, tenemos una situación difícil, pero si estamos con el coronavirus y el nivel de contagios controlado, mantengamos mientras tanto lo que venimos haciendo de esa forma. Mire, ahí hay dos elementos que quiero poner de relieve. El primero, uno local. Pienso que el gobierno, con las noticias de la Universidad de Oxford, de que el 90% de las pruebas han salido positivas, o sea que hasta ahora en la vacuna que ellos están desarrollando tiene un 90% de efectividad y que el gobierno reservó creo que 10 millones de dosis. Aparentemente por las informaciones de prensa, para estar completamente inmune al virus se necesitan 2 dosis, o sea, se aplicaría a 5 millones de personas. Pero, perdón, un paréntesis, Isidro. Esas vacunas, las que te refieres, es del laboratorio Pfizer. Nosotros hicimos contrato comercial con otro laboratorio, que no es ese. Ah, bueno, está bien, gracias por la acotación, pero deben andar por el mismo tenor, mutatis mutandis, porque son ambos de la Universidad de Oxford. O la Universidad de Oxford es la que está haciendo las investigaciones. Entonces, el gobierno, me imagino que es lo que yo quiero llegar, es mantener lo más controlado la pandemia, cosa que cuando llegue la vacuna, hacer un proceso masivo de prevención y comenzar a abrir los espacios para que la gente comience a retomar su vida normal, particularmente en la actividad económica, que es fundamental. Se calcula que para abril, mayo o marzo quizás eso pueda ser una realidad. Eso es lo primero. Pero hay un tema de fondo con este tema de la pandemia, que es lo de la ciencia abierta. La ciencia abierta es un movimiento que viene desde el principio del siglo XXI a nivel mundial, donde lo que se pide es que se haya un tránsito fluido, sin fronteras, entre los conocimientos científicos, particularmente en este tipo de problemas. La ciencia abierta es un tema que ya en la UNESCO en el año 2019 hizo una solicitud formal. En el año 2017 las Naciones Unidas, desde el año 2017 las Naciones Unidas viene solicitando que los gobiernos se activen, inclusive en el año 2011 en los Estados Unidos se hizo una propuesta de ley en ese sentido que por supuesto fue boicoteada y es una petición, es un deseo de la comunidad científica mundial de cruzar información, cosa de que los distintos laboratorios en el mundo en distintos temas puedan avanzar en estos temas científicos. Antiguamente los científicos conservaban sus inventos, porque era un tema de patentes, etcétera, los mantenían escondidos bajo carpeta, etcétera. Luego eso ha venido abriéndose a través de las revistas científicas, porque cuando ya se publica un artículo de un investigador en una revista científica reconocida, ya hay como un derecho de autor reconocido. Y luego, por supuesto, las exposiciones en las academias de ciencia en el mundo. Pero eso todavía le falta mucho que avanzar. Y esta pandemia es uno de los aportes que le está dando, aporte entre comillas, a la sociedad global, al mundo, para que el mundo en materia científica sea más transparente, más horizontal, más comunicativo, que no priven los intereses políticos y comerciales en esa materia. Entonces, todo este tema de la pandemia trae como consecuencia que coloca sobre la mesa esos temas. Muchos otros temas los está colocando, el tema de la pobreza, el tema
de la desigualdad en el mundo, etcétera, etcétera. Pero este tema de la ciencia, que tiene que ver con esto de las vacunas, porque quizás muchas de esas vacunas podrían estar mucho más avanzadas si un país le da la información a otro, un laboratorio le da una información a otro, pero se mantienen porque también tienen atrás como una especie de interés comercial que los Ahí motiva. es que está el detalle, Isidro, ahí es que está el detalle. Sí, pero tiene que haber renglones. una voluntad política de los países para imponer convenios internacionales que se hagan leyes nacionales para que, sobre todo en este tipo de información, que es la vida es la vida del planeta. Lo que nos estamos jugando es la vida de los seres humanos en el planeta. Eso es lo honorable, lo ideal, lo que tú mencionas. No, y se va a llegar, se está avanzando. Ya la UNESCO, ya hay 120 países que están promoviendo eso. Lo que sucede es que los procesos en ese sentido, Gregory y queridos televidentes, los procesos en ese sentido son lentos. A veces pasan 20, 30, 50 años para que un proceso se dé. Y tienen que ocurrir muchas vicisitudes, muchas circunstancias para que la gente asuma la iniciativa y la importancia de por qué deben avanzar en esa iniciativa. El principal obstáculo que yo le veo a ese objetivo, que es el idóneo, te lo reitero, es lo que mencionas, voluntad política, porque la voluntad política hemos visto y sabemos que en muchos casos está supeditada a intereses económicos y a compromisos previos que se amarran, que se forjan cuando determinados grupos políticos quieren llegar al poder. Cuando ya el poder está establecido, hay compromisos que cumplir. Y uno de los renglones, me imagino que dentro de los 5 renglones más productivos, que más dinero se mueve en el mundo, es el negocio de la farmacología, de los químicos, de las medicinas. Es un negocio que junto con el petróleo y las comunicaciones... La droga y las armas. La droga y las armas, no me deje eso afuera, y el tráfico humano, porque todo eso es negocio. Bueno, las armas en dos aspectos. En el aspecto legal, institucionalmente hay naciones como Estados Unidos que son grandes suplidores de armas, y también hay un negocio... Y Rusia, y China, sí, y la India. En el caso de la droga es totalmente ilegal, pero mueve grandes cantidades pero me refiero a la parte legal. El negocio de las medicinas es uno de los más lucrativos que hay en el mundo. Entonces, lamentablemente, la voluntad política está amarrada muchas veces, pero hemos visto también que ha habido mucha compenetración, colaboración en estos meses de pandemia, y hemos visto como científicos de un país se cruzan informaciones, como tú mencionas, con otros. Ojalá esto predomine, el deseo de preservar el ser humano ante una inminente realidad. 10 millones en Estados Unidos de contagiados, 237,000 fallecidos. En el mundo más de 1 millón de varios fallecidos, no sé ni cuánto, ya vamos. Entonces, ojalá esto ayude a acelerar ese proceso y que se logre eso que tú mencionas. De todas formas, la realización de vacunas para esta enfermedad, pienso que va muy acelerado este proceso. Y vemos que ya han aplicado 43,000 pruebas en personas, o sea, 43,000 personas, y hemos visto el resultado, un 90% no se contagió, no se ha contagiado. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a tener fe y tener esperanza en que el ser humano va a tomar su camino. Mire, ayer... Ajá, diga. Adelante, Isidro, adelante. No, hay una noticia que recuerda el abandono que está el Boulevard de la 27. Yo recuerdo cuando en los años 2000, 2001, yo iba a ese boulevard y había unos kiosquitos y comida allí y tal, y qué sé yo, y hay una serie de esculturas. Es un boulevard,
concebido con un gran sentido urbanístico, pero fallaron, pienso yo, en el acceso. Se hace difícil accesar allí, porque si tú vas en tu vehículo no haya donde estacionar, el cruce, etcétera, no hay. Entonces, pero es una lástima. La municipalidad de Santo Domingo debería tomar cartas en el asunto y buscar alguna forma, alguna fórmula para resolver y darle alguna utilidad a este bulevar. La utilidad que puede dársele es mantenerlo en forma adecuada, su mantenimiento, porque verdaderamente es difícil visitar el bulevar para quedarse, por ejemplo, un rato uno ahí sentado. Un ejemplo, sí. Porque no tengo dónde dejar mi vehículo, no tengo una vía de acceso público como llegar, a menos que sea en un carrito público. Yo se lo entregaría a alguna fundación que promueva grupos de teatro y que lo utilicen como centro experimental del teatro, por ejemplo. Lo que pasa es que el mantenimiento debe estar bajo la responsabilidad de una institución estatal, porque es un costo alto el mantenimiento de ese bulevar, muy alto. Hemos visto, como tú me lo mencionas, la introducción del tema, el abandono. O sea, es alto el costo de mantenimiento de ese bulevar. Sí, bueno, algo tiene que hacer la municipalidad. La municipalidad no puede seguir con ese bulevar abandonado que tiene más de, no sé, 10, 15, 20 años abandonado. Sí, sí, ciertamente. Vamos a aprovechar, Isidro, a hacer nuestra segunda pausa comercial reglamentaria para venir ya con la parte entonces final del programa. Excelente. Ya estamos en el aire. ¿Sabes qué? Con referencia a lo del COVID, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, también ha dado positivo al COVID-19. Pienso que debe ser el quinto o el sexto mandatario mundial de alguna nación que resulta afectado por este virus. Él está en buenas condiciones hasta ahora, por suerte. Va a seguir trabajando desde su aislamiento, desde su casa, dice él, pero se une a Jair Bolsonaro, a Donald Trump, Luis Abinader. Sí, hay varios. El ministro británico Boris Johnson. Hay varios. Que han sido los mandatarios que han resultado afectados del coronavirus. No respeta, no hay discrimen. Ayer yo estaba en la oficina de un amigo y entra un visitante relacionado con el amigo en la oficina que yo estaba y entra sin mascarilla. Comienza a hablar y eso. Digo, mire amigo, póngase su mascarilla. ¿Usted le dio COVID de casualidad? Dice, no. Digo, póngase su mascarilla y mucho más en lugares así, encerrados como esta oficina. Ah, no, que yo vengo de la calle, yo me hago la prueba semanal. Yo soy guardia, yo soy militar. Digo, ah, no, está bien entonces, está bien. Ahí me enteré que a los militares no le da, parece. Ah, bueno, está bien, sí, excelente. Si él te dice que él es militar. Sí, el COVID ve el uniforme y huye. Sí. Ve el uniforme y huye. Huye. Ahí me callé. Digo, bueno, sí, aquí yo todas las de perder. Mire, por segunda vez posponen la firma de acuerdo económico y técnico entre China y República Dominicana. Esto va a traer que hablar una vez que, bueno, no establece la noticia las causas. Pero esto va a traer que hablar después que el presidente Biden asuma la presidencia y ver cuál es el tema o la conducta que va a asumir frente a China. Recuerde que el presidente Trump, al inicio de su gobierno, impidió que muchas fábricas se fueran a China, migraran de
de Estados Unidos a China y logró que muchas fábricas de China, americanas, de inversión americana, retornaran a los Estados Unidos, lo que conquistó un récord en la disminución de la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Al principio de este año, todas las encuestas daban que Trump ganaba las elecciones, fundamentalmente por ese tema de la tasa de desempleo. Luego, con la pandemia y su conducta errática, bueno, han traído las consecuencias que hemos conocido. Pero el hecho de la relación con China, el hecho de que la política Trump trajo evitó que inversión americana se fuera a China y que se quedara en Estados Unidos, y incluso muchas fábricas retornaran. Ese tema lo va a tener Biden en las manos. Y entre otras cosas, este tipo de convenios que son en América Latina, que como consecuencia de esos convenios se ha aumentado el comercio con China, que usualmente el aumento de ese comercio significa disminución del comercio con los Estados Unidos. O sea, es una papa caliente que tiene ahí el presidente Biden, que tiene que resolver, porque una cosa es en campaña y otra cosa es en la Casa Blanca. Y le falta todavía 2 o 3 días por definirse la situación de las elecciones. Sí, yo creo que eso de manera legal allá en Estados Unidos. Sí, pero yo creo que eso no tiene mayor cosa. Eso ha tensionado un poco el sistema americano, pero ya, eso no. A mí, yo creo que los Estados Unidos tienen la suficiente fortaleza institucional para digerir todo ese tipo de cosas. Es más, cada evento de este tipo fortalece ese sistema. Lo que pasa es que nosotros nos gusta. Sí, pero con un costo, porque allá han votado muertos. Ha habido doble votación en lugares. Hay lugares donde no se han entregado los votos que mandan las personas por correo. Han pasado cosas que uno dice, bueno, pero... Bueno, eso es parte de la eso tensión. ocurre también allá, pero miren. Sí, claro, sí ocurre. Pero la gran diferencia es que cuando descubren esas cosas toman correctivos. Esa es la gran diferencia. Y aplican la ley. Esa es la gran diferencia. Y el problema no es que se tensione el sistema, es que el sistema funciona y resuelve. Y si hay que modificarlo, se modifica, porque ellos no tienen... ¿Cuántas enmiendas no le han hecho ellos a su constitución? Centenares de enmiendas, muchas enmiendas, hay muchas cosas. Hablan de la primera enmienda, la quinta enmienda, que son las más famosas en la televisión, pero ellos le han hecho muchas enmiendas a su constitución. Así que no. Claro. Es un país que debe mantenerse actualizado. Sí. Y no puede quedarse en el ostracismo de la enmienda. La enmienda es que nos están diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Vamos a despedirnos, vamos a esperar que mañana don Licho, el cumpleañero, nos acompañe todo el programa y desearle a los señores televidentes un excelente día. Sí, nos queda un minuto todavía y quería mencionar, de que el sábado que viene vamos a tener nuevas direcciones en algunas calles de la ciudad, sobre todo aquí en el Polígono Central. La Jacinto Mañón, la Poncio Sabater, la Francisco Carías Lavandier, la Filomena Gómez de Cova, José Amado Soler, Fernando Escobar, Pablo Casals, la David Ben Gurión, la Freddy Prestol Castillo, la Boy Scout y la Manuel Enríquez. Chequen bien en la prensa porque están saliendo las direcciones donde van cambiadas este-oeste, norte-sur, pero importante eso, que se haga más fluido el tráfico de vehículos aquí en el Polígono Central. Ahora sí pienso que ya debemos ir. Sí. Bueno, muchas felicidades y nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios mediante.